Bueno, estamos hoy a, ¿qué decimos? 12 de febrero de 2026 en Introducción a la Astrobiología. Temas electrobiología experimental 2. Y la última sesión hablamos de cómo se habían formado los planetas, al menos en el sistema solar, como ese polvo y gases que quedaron remanentes de la nube de material, gas y polvo del cual se formó el Sol. ¿Cómo sabemos que así se forman los planetas? Inicialmente, porque incluso antes del experimento de Don Petit en la Estación Espacial Internacional con la sal, cómo se atraían los cristalitos de sal por interacción electrostática, ya los geólogos estudiando fragmentos de lo material que en sus expediciones geológicas, buscando rocas de la Tierra, encontraron algunas rocas que no eran de la Tierra. Les llamábamos popularmente meteoritos. Los meteoritos ahora sabemos que son material que cae del espacio o que se atraviesa en su trayectoria orbital alrededor del Sol. De alguna manera ese material ha estado quizá como material remanente de la formación del sistema solar y de los planetas, como los asteroides que ya hemos mencionado, que son asteroides extremadamente pequeños, quizás extremadamente grandes, que están en sus órbitas elípticas, quizá muy excéntricas, y cruzan la trayectoria orbital de la Tierra y entran en contacto y terminan llegando a la superficie de la Tierra, de alguna manera. Otras, dependiendo de la magnitud, del tamaño y la masa y la composición química que conforma esas rocas sobrantes de la formación del sistema solar, del Sol y de los planetas, y el resto del material que conforma al sistema solar, ¿cuál? Asteroides, cometas y quién sabe cuánta cosa más haya por ahí, pues interactuará de forma distinta con la Tierra. Hemos dicho que la Tierra pues estaría formada por materia sólida. ¿Sí? La Tierra tiene materia sólida, pero también tiene, pues esto a través de lo que nos movemos, aire, y el aire es una mezcla de gases. Tiene entonces también gases. Haber comido frijoles, habas o pepitas. ¿Qué más? Agua. Vamos a ponerlo así. Pero con el agua hay algo interesante. Que puede haber agua sólida y también agua, llamémosle gaseosa, entre comillas, le llamamos vapor. Pero el vapor se comporta como los gases. ¿Bien? Toda la Tierra tiene estas características, incluso que los humanos ya conocían antes de que supieran que formaba parte de una cosa llamada sistema solar. Incluso cuando pensaban que era el centro de todo. Aún en el modelo geocéntrico, pues los filósofos naturales describían a la Tierra compuesta por mares, ríos, nubes, lluvia, nieve, hielo, si vivían en los lugares apropiados. ¿Como cuáles? ¿Dónde podemos ver agua sólida? En los pueblos, pero ahí había pocos habitantes, salvo los, ¿cómo se llama? Los inuits, ¿sí? Más llamados esquimales, o los lapones en el norte de la península escandinava, sobre todo en la zona del norte de Noruega y Finlandia. Ahí es donde habitan los lapones, ¿sí? Ellos viven casi siempre en contacto con agua sólida. ¿Dónde más? Justo había hecho vikingos, ¿no? Sí,
los vikingos, como Eric el Rojo, que llegó a Groenlandia, Greenland en inglés, Green, verde. En noruego no sé cómo se pronuncia, o en danés menos, nunca he escuchado. Nunca me había preocupado por pensar en danés. ¿Dónde más? En los Himalayas, en las montañas altas. Los nepaleses vivían en contacto con agua sólida, pero los romanos, los egipcios, los romanos quizá los que viajaban al norte y tuvieran que salir de la península itálica hacia el centro de Europa, tenían que atravesar los Alpes, y ahí se toparían con agua sólida, glaciares, por ejemplo. Pero los romanos del sur, que vivían en la cuenca del Mediterráneo, pues no. Los griegos tampoco. Bueno, salvo en invierno si llega a nevar en el Monte Olimpo, podrían estar en contacto con agua sólida. Pero ya más al sur, en el mismo Mediterráneo, o incluso a nuestras tierras, los mayas habrían entrado en contacto con agua sólida. No creo. Los olmecas, pues tampoco. Tabasco, Veracruz, norte de Oaxaca. Bueno, igual como en las montañas. Quizás los mexicas sí, los texcocanos, que eran los pueblos más cercanos de este lado, los cholultecas del otro lado, de esos dos grandes montañas volcánicas que conocemos, el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, que hasta hace, ya van a ser como 15 años, todavía tenía el Iztaccíhuatl un glaciar, ya desapareció, ya se derritió, y dicen que no hay cambio climático. Pero yo no, sí, en las crónicas de los castellanos que llegaron aquí encabezados por Cortés, mencionan que subieron al Popocatépetl, pero para dotarse de azufre para la pólvora, para los cañones. Sí, me movió un poco la cámara. Ahí está. Ya un poco más nivelado. La pólvora para los cañones. Se necesita azufre para hacer que la pólvora tenga más energía y estalle. Entre esas y otras causas fue que ganaron la guerra contra los mexicas. Pero no recuerdo que hayan mencionado específicamente el agua sólida. Sin embargo, sí, en el norte de España están los Apeninos, ¿cómo se llama la cordillera que separa a Francia de España? Los Pirineos, siempre se me olvida. Esa parte de la geografía no me acuerdo. Bueno, la cordillera montañosa que está en el norte de España y sur de Francia, pues también hay. Y además en invierno en la península ibérica hace frío y llega a nevar. Es más, enero pasado estuvo nevando en Madrid. Entonces sí, han estado en contacto con agua sólida, pero solamente algunos pueblos de manera constante y pocos pueblos estacionalmente en invierno. Entonces, la experiencia cotidiana con el agua sólida para la gran mayoría de la humanidad o era inexistente o era estacional. Y entonces, ¿dónde salió lo de las chelas bien elodias? Las gracielas bien elodias, o sea, la chela helada. Las gracielas bien elodias. ¿Quiénes inventaron la cerveza? Este es un breviario cultural. No. Los fenicios, Mediterráneo, oriental, ¿habrían tenido la hielera para la chela? No, los egipcios y los fenicios tomaban la cerveza como sopa. Es más, como sopa fría, vamos a decir, al tiempo. ¿Han tomado cerveza al tiempo? Sí. Sientes más el sabor. Porque las moléculas componentes de la cerveza, los aceites, los ácidos orgánicos que acompañan al etanol, están más libres en movimiento y tu paladar y tu olfato los percibe mejor. En cambio, cuando está fría,
están juntos, tiempo, movimiento, y sí te refresca, pero no percibes todo el sabor de la cerveza. Curioso. ¿Y entonces por qué las cervezas del refrigerador? Negocio. Segunda mitad del siglo XIX en los Estados Unidos inventan los refrigeradores. Inicialmente para transportar los productos agrícolas en ferrocarril. Pero después les interesa ampliar el mercado, logran hacer refrigeradores más pequeños y se los vendemos a la gente. Oye, ¿qué hacen? Para que guarden las verduras y no se echen a perder. Pero las verduras no se consumen tanto como que tal la cerveza, las bebidas alcohólicas. Incluso el vino blanco y el vino rosado que deben estar fríos. ¿Quién dijo? La industria de los licores y los refrigeradores. Fue pura propaganda, publicidad, para vender refrigeradores. Bueno, ok. En la Tierra hay gases sólidos, líquidos, no solamente agua, pero principalmente, vamos a decir, el agua es el principal líquido. Y es fundamental para que entonces haya vida. ¿Dónde se encuentra la Tierra en cuanto al sistema solar? Necesitamos datos astronómicos. Datos astronómicos, Batman. A ver, veamos. Traigo por aquí unos materiales que se me ha olvidado pasarles. Igual creo que los he compartido en el sitio. Estas son las listas del trimestre pasado. Creo que lo tengo aquí en la carpeta. Creo que sí. Déjenme ver aquí en la carpeta. No, este es Galileo. El plano inclinado. Que no era plano. Bueno, sí era plano, pero no era inclinado. Era una canaleta inclinada. Déjenme ver. Aquí está. Esta no se les había mostrado. La evidencia de la vida extraterrestre. ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué está pidiendo? No, leanlo. Preguntabas, ¿no? Amoníaco. Podría ser, luego vamos a ver si sí o si no. ¿Quién no quiere? Y sacan fotocopia y lo comparten. No me acuerdo si lo subí al sitio, si no luego lo subo. Aquí está. La Tierra. La atmósfera, los gases terrestres. No sé. A ver, tengo por el momento porque lo vamos a dar. Y aquí tenemos otras propiedades de los planetas. Esta tabla la subí al CIPI. De hecho son 2 páginas. Publicada por el Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA. De ahí la bajé y ya no está disponible. Donald Trump. Le han dado en la torre a los sitios web de la NASA. Yo le estoy dando en la torre a la cámara. Bien, entonces, a ver, ahí están datos físicos de la Tierra y te voy a dar la página 2 también para que, ahorita, no digan que la estoy discriminando, ahorita les paso. Está en el sitio y de ahí la pueden descargar. Y creo que acá traigo otras que salieron medio horribles las impresiones porque se me acabó la tinta, una de los colores de la impresora. El amarillo creo que se acabó. Miren. Esta, más la voy a subir luego, así porque este creo que no lo he subido. ¿Qué más? Y esto. Supieron que en el siglo XIX, después de la invasión gringa a México y que se quedaron con el 55% del territorio, se vino luego la guerra de secesión allá, la guerra civil entre los estados del norte y los del sur.
de 1860 a 1864, fueron 4 años de guerra. Bueno, quedaron endeudados hasta el cuello. ¿Qué dice aquí? Lo que México debe pagar. A ver, dice, aunque no es astro, pero es bueno saberlo, la anexión de México como la forma de pagar la deuda nacional. Carta al presidente Johnson de Andrew J. Wilcox, Baltimore, diciembre 9 de 1865. O sea, al año siguiente de que termina su desmadre ahí. Estimado presidente, bla, 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 tomemos el resto de México y de esa manera pagamos nuestra deuda por andarnos madreándonos a vos. O sea, querían que pagaran lo que les costó su guerra. Afortunadamente Johnson no le hizo caso a Wilcox. Y como un siglo después, siglo y medio después, corrobando con eso. En fin, bueno. Déjenme ver. Acá está. La misma tabla, nada más que en rosita. Es la tabla Barney. Color Barney. Pink. Y aquí están los datos de la atmósfera de la Tierra. ¿Sí? Y este es un mapa de México. Me salió horrible la impresión. Ay, no me acuerdo en qué año. Pero fue a finales del siglo antepasado. Guía de forasteros. Ese, otro día. Ok. Bien. El agua está conformada por la Tierra está conformada por gases, sólidos y agua. Líquido, el más abundante es agua. El líquido más abundante es agua. De hecho, es difícil encontrar otras sustancias en fase líquida, diríamos. ¿Y esto de dónde vino? La materia que formó la Tierra pues vino de la nube de gas y polvo, la nube de acreción de la cual se formó el sistema solar, el Sol, el remanente. Y lo que les digo que encontraban los geólogos, encontraban algunas rocas que se veían que no eran iguales a las rocas del lugar. Deberían venir de otro lado, pues de afuera de la Tierra. Las asociaron con los asteroides, cuyas órbitas, cuando se empezaron a determinar, a veces son muy elípticas y cruzan la trayectoria orbital de la Tierra. Entonces pueden encontrarse en el camino. Dependiendo de la magnitud y dado que la Tierra tiene gases y por su pequeña masa, la interacción con la gran masa gravitacional de la Tierra es débil, entonces están más alejadas del radio terrestre, del centro, radialmente del centro terrestre. Es por eso que los gases están más afuera, mientras que la materia más masiva, pesada, se encuentra concentrada en el centro. ¿De qué estará conformado el centro de la Tierra? Metales. Y metales de peso atómico alto. Níquel, hierro, cadmio, etc. Sin embargo, se van distribuyendo del centro de masa hacia la periferia dependiendo de su peso atómico, pero también los elementos químicos, los átomos, pueden interactuar por interacciones electrostáticas y formar enlaces químicos y pasar a formar compuestos como el agua. Oxígeno e hidrógeno se atraen por atracción electrostática, forman enlaces sus electrones en el mismo orbital y forman compuestos como el agua. Hierro y oxígeno, óxidos de hierro. Níquel y oxígeno, óxidos de níquel. Oxígeno, hidrógeno y sodio, hidróxido de sodio. Y así se pueden ir conformando y se fueron conformando. De hecho, en las nubes de polvo en la galaxia
por la catálisis facilitada por la energía emitida por las estrellas, es que ya mencionamos en el polvo, ese polvo y gases que conforman a las nubes de las cuales se forman las estrellas, no solamente tiene elementos como el hidrógeno, como el helio incluso tal vez, y otros elementos, sino que tiene compuestos químicos. Pequeñitos, vamos a decir, no grandes cadenas de moléculas, no macromoléculas, como las que encontramos en los seres vivos, pero sí compuestos químicos simples, conformados por metales y no metales, metales y metales, compuestos no metálicos y metales alcalinos, los hidróxidos metálicos están formados por metales y por oxígeno e hidrógeno, que el oxígeno es un no metal. ¿Sí? Dióxido de carbono, bueno, son dos no metales. Carburo de no sé qué, pues puede ser metal y no metal. Yoduros y no sé, yoblancos también. Yoduros, yoblancos. Entonces, los compuestos químicos y la materia correspondiente se forman en las nubes de polvo y gases. Y de esas se forman, por atracción electrostática inicial y gravitacional posterior, los cuerpos que quedan remanentes después de la formación de estrellas. Después de la formación del Sol, se formó el Sol, y del Sol, alrededor del Sol quedó material remanente para formar Mercurio. Bueno, tiene que ser con mayúscula porque es nombre. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, ahora sabemos Urano, que se va a llamar George, y Neptuno, porque por su órbita excéntrica, o sea, es muy elíptica la de Plutón. Además, tiene una inclinación respecto al plano en el cual orbitan los demás planetas. Sí hay pequeñas inclinaciones diferentes entre el plano orbital de cada planeta alrededor del Sol, pero es poca la diferencia. Viene ahí en las tablas que les di el dato de la inclinación orbital. Por ejemplo, en el caso necesitamos un punto de referencia, un plano de referencia, que es el de la Tierra. El plano orbital de la Tierra es la referencia para todos los demás. Respecto al plano orbital de la Tierra alrededor del Sol, ¿cuál es la inclinación de Mercurio? ¿Cuántos grados? 7 grados. Entonces, la inclinación orbital y su índice O es de 7 grados. En el caso de Venus, vamos a poner aquí los grados apenas, vamos a hacer por uno. ¿Cuánto? 3.4. 3.4. La Tierra pues es 0, porque es la diferencia. Marte, 1.9. Júpiter, 1.3. Saturno, ¿cuánto? 2.5. Urano, 0.8. Neptuno, ¿cuánto? 1.8. Y déjenme poner a Plutón con otro color, con el verde. Plutón, que era en inglés Pluto, dijimos la vez pasada. Plutón, ¿cuánto es? 17.2. Incluso 10 grados más que el que tiene la mayor inclinación respecto al plano orbital de la Tierra sería Mercurio, 7.0, ¿no? La Tierra 0.0, pues después de Mercurio viene Venus, luego Saturno, luego Neptuno,
no mentira, luego Marte, Neptuno, Júpiter y Urano. Y Plutón está así. La excentricidad, o sea, qué tan elíptica es, qué tan elongada es la órbita de cada planeta. Vamos a poner entonces aquí la excentricidad. Excentricidad, X. En el caso de Mercurio, ¿de cuánto es? 0.205, no, 50, 205. O sea, si la excentricidad es 0, es un círculo. Si la excentricidad es 0.0001, ya es una elipse. ¿Hay alguna órbita de algún planeta, incluida la Tierra, cuya excentricidad sea 0? Según Kepler no debería haber, porque Kepler, la primera ley de Kepler él detectó, él midió que todas las órbitas son elípticas. ¿Sí? A ver, la de Mercurio entonces es 0.205, la de Venus 0.007, la de la Tierra 0.17. Es más circular la órbita de Venus que la de la Tierra. No, es 0.017. Ah, aún así. 0.017, me faltó un 0. Pero no dije mentira. Fue una verdad a medias. ¿Sí? La Tierra es 0.1 en el segundo, 0.01 en el segundo decimal, Venus es 0. Es hasta el tercer decimal donde podemos detectar la elipticidad de la órbita de Venus, es casi circular. En cambio, la de la Tierra es más del doble, o sea, el doble de 0.7 sería 0.14, es 0.17. Aún así es pequeña comparada con la de Mercurio. ¿Sí? Sería 20 veces más grande la elipticidad de Mercurio que la de la Tierra. Sigue Marte. 0.094. O sea, 9 veces más que la Tierra. Júpiter 0.049, la mitad de Marte. Júpiter. Saturno 0.057, casi la misma de no mentira, casi la misma de Júpiter. O sea, 0.04, 0.05 son parecidas. Urano 46, estas se parecen. Neptuno 0.011, se parece a la de la Tierra, está entre la Tierra y Venus. Y Plutón 0.244, solamente comparable con la de Mercurio, pero Mercurio hay un detalle que hizo que cuando los astrónomos posteriores a Newton, con base en la ecuación de Newton, cuarta ley, la ecuación de la gravitación universal, la aplicaron a las órbitas de los planetas, por supuesto no se conocían más allá de Saturno. Ya dijimos que después Herschel, con base en eso, descubre Urano y posteriormente se descubre Neptuno. Aún descubierto Neptuno, y recordemos que Plutón fue en el siglo XX, antes de descubrimiento incluso de Plutón, los astrónomos verificaron las excentricidades con base en la interacción que sería entre el Sol y cada planeta, y todos cumplían muy bien, se predecía muy bien la órbita planetaria de cada planeta por la F subíndice G igual a G M1 M2 entre R cuadrada. Todos cumplían muy bien, salvo Mercurio. Por poco, por una magnitud pequeña,
pero se desviaba la trayectoria que predecía la ecuación gravitacional de Newton. Eso hizo lo que ya comenté previamente, suponer a los astrónomos que debería haber un planeta entre Mercurio y el Sol, no identificado todavía. Entonces, hasta nombre le pusieron. Ya les mencioné que había sido el dios del inframundo romano, Vulcano. Nunca se encontró Vulcano. La explicación vino con la teoría especial de la relatividad de Einstein, que corrige, no corrige, refina la ecuación de gravitación universal. Al interpretar la fuerza como la deformación del espacio y tiempo, esa deformación en el tiempo, al mismo tiempo que el espacio, es lo que provoca que la trayectoria y velocidad orbital de Mercurio no sea como la predecía Newton. Pero eso no nos interesa mucho porque no tiene efecto en la vida que encontramos entre Marte, la posibilidad de vida que encontramos entre Marte y Venus, donde es fundamental para la existencia de esto. Agua líquida. ¿Bien? ¿Cómo dijimos que se llama esa región alrededor de una estrella donde encontramos agua líquida? La zona habitable. Esta es la zona habitable, ZH. Bien. Por el tipo de estrella que es el Sol, que es una estrella mediana. Pero necesitamos también tomar en cuenta lo que mencioné desde el principio, la edad, el tiempo que ha tenido de existencia el sistema solar en su conjunto, comenzando por el Sol y posteriormente la formación de los planetas. Los geólogos, mencioné, encontraron rocas remanentes del sistema solar que se encuentran aquí. Voy a ponerlo conmigo. Aquí en medio está el cinturón de asteroides. El cinturón de asteroides. Aquí en medio. Aquí está. Y estas son rocas que pueden tener, rocas pequeñas o grandototas, cuyas excentricidades pueden ser incluso mayores que las de la Tierra, que la de Marte, y pueden entonces estar atravesando las órbitas. Si se encuentran aquí, podrían estar atravesando las órbitas de Marte y de Júpiter. O quizá incluso hasta de Saturno y la Tierra, que son los que se encuentran después de Marte y Júpiter, a ambos lados de la región de asteroides. Ahora, si efectivamente los planetas y todo lo demás que haya orbitando alrededor del Sol se formó de sólidos y gases, polvos que estaban orbitando a la estrella y se fueron acumulando por gravedad, pues pueden haber formado masas enormes como los planetas o masas más pequeñas como los asteroides. Y si se atraviesan en sus trayectorias, pues podrían estar colisionando. ¿Tenemos evidencia de eso? De las colisiones entre cuerpos astronómicos o material que orbitaba el Sol. Sí. Los descubrió Galileo con su telescopio en la Luna. Cráteres. Pero no cráteres volcánicos, sino cráteres de impacto. ¿Sí? Revisen imágenes de la Luna. Vean diferentes tipos de cráteres en tamaños, en formas, y busquen imágenes satelitales. Las pueden encontrar hasta en Google Maps. Déjenme ver si... No, porque no estoy conectado. Pero si buscan imágenes en Google Maps de la Tierra, busquen, por ejemplo, por un lado, el cráter del meteorito de Arizona. Anoten ahí para que lo busquen después. Y busquen imágenes de cráteres volcánicos, como el del Popocatépetl, o el Chimborazo, o el Pico de Orizaba, o el Monte Santa Elena, o cualquier otro, el Chichón en Chiapas. ¿Sí?
el Pinatubo en las Filipinas, diferentes volcanes, el Vesubio en Italia, el Etna en Sicilia, el Ngorongoro ese está en Tanzania, creo. De diferentes cráteres volcánicos, y vean la forma. Van a darse cuenta que son diferentes. Hay forma de identificar cráteres de impacto y cráteres volcánicos. Inicialmente se pensaba que en la Luna los cráteres serían de origen volcánico, pero no. Ahora sabemos que son de impacto. Y también ya mencioné que hay datos históricos que reseñan, que describen la colisión de objetos con la Luna, como esa que mencioné de la que recogió de los testigos oculares Gervasio de Canterbury. ¿Sí se acuerdan? Que lo mencionamos, a Gervasio de Canterbury. Bien, bueno. Esa es evidencia de que sí, el material que formó al sistema solar y a la Tierra misma, entonces por lo tanto, pues estaba en órbita alrededor del Sol y se estuvieron colisionando de alguna manera, y con eso serían las evidencias que confirman lo que está escrito en nuestro documento que vimos la semana pasada. No, la semana pasada no, el martes pasado. El martes pasado. Bien. Ahora, dependiendo de la masa del principal que se haya acumulado, puede haber atraído más material. Y ya formada la masa principal, pues estaría precipitándose más material remanente, precipitándose más y colisionando. Está todo el movimiento, están colisionando de repente. Y estarían formando cráteres más frecuentemente, mientras más material hubiera orbitando el Sol en la nube de polvo, que como vimos en algunas imágenes tipo artístico la sesión pasada, pues cuando ya tendría más tiempo de ir yendo evolucionando, pasando el tiempo de la formación a partir del Sol, los planetas que irían arrastrando materia conforme iban orbitando el Sol. Mientras más pasara el tiempo, menos materia remanente habría y menor sería la frecuencia de colisiones. Entonces, se puede incluso hacer una especie como de reloj, no calendario, un reloj, donde podríamos encontrar mayor cantidad de cráteres de impacto en los objetos más antiguos y menor cantidad de cráteres de impacto en los objetos más recientes. Pero si la cantidad de materia toda se formó en el mismo momento, pues todos tendrán la misma antigüedad. Pero habría materia más grande en tiempos más recientes, porque toma tiempo que se acumulen, que en tiempos más antiguos, donde la materia será más pequeña. Si la materia es más reciente, es más probable que sea más masiva, y las colisiones sean entre objetos más grandes, más masivos. ¿Y cómo serían los cráteres de impacto? Más grandes. Entonces, estudiando la forma y cantidad, quizá, de cráteres por kilómetro cuadrado, podríamos ir estimando la edad de cada cuerpo astronómico. Pero es un tanto impreciso. Afortunadamente, otro descubrimiento que se hizo a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, fue la estructura atómica, donde los átomos están formados por, decíamos, protones, neutrones, electrones, más protones, más neutrones, y vimos que también puede suceder que tuviéramos, por ejemplo, el litio, que debería tener 3 protones, 3 electrones, y tendría pues 3 neutrones para que mantenga pegados los 3 protones para que no se despeguen entre sí. Pero a veces encontramos elementos químicos con más neutrones, como que se le pegaron de más. Y entonces, es el mismo elemento químico, litio 3. Pero ¿cuál sería su masa?
si existiera así. La masa sería la suma de todo lo que lo conforma. Los electrones pesan una baba, no cuentan. Cada partícula nuclear tiene una masa de 1. ¿Cuál sería la masa del litio normal? Vamos a decir, el litio que fuera 3 protones con 1, 2, 3 neutrones. ¿Cuál sería su número atómico? 3, pero ¿cuál sería su masa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuál será la masa de este litio? Es litio porque tiene 3 protones. 8. Litio 8. No sé si exista, pero si existiera, diríamos que es un isótopo. El mismo elemento químico, iso, pero con diferente masa. Topo. De otra forma. Topo es forma. De ahí que la topografía sea el estudio de la forma de la piel, de las superficies. La topología es el estudio de las formas. En general es una rama matemática, la topología. Entonces tiene una forma diferente, siempre el mismo elemento químico, litio. Se le llaman isótopos. Litio 6, litio 7, tal vez haya litio 8, no lo sé. Pero como a estos están como que de más, resulta que pues al litio se le pueden caer un neutrón y pasar a ser litio 7. Y en ese proceso de la pérdida de un neutrón, también hay emisión de energía. Se le llama radiación. Como viene del núcleo, se llama radiación nuclear. Esa es la radiación nuclear. El detalle es que dependiendo de los elementos químicos, esto se da más frecuente en los elementos químicos más grandotes, como el radio, el uranio. La energía puede estar en el orden de las ondas alfa, beta, gamma, cuya energía va creciendo en este sentido. Bueno, eso se puede medir y esto toma un tiempo. Entonces, midiendo la proporción de composición isotópica de la materia, por ejemplo, de los meteoritos, se puede estimar la antigüedad de esa materia. Se le llama fechado por decaimiento radioactivo. Y es así como se identificó la edad del sistema solar, o al menos de los cuerpos sólidos, a través de medir la proporción isotópica de fragmentos de asteroides encontrados en la superficie de la Tierra, meteoritos. Ahora, otro análisis de meteoritos, pero en cuanto a cómo están hechos, se observa si uno toma un meteorito y lo corta, va a ver que está formado por pedacitos como de material de roca que se hubieran pegado, que serían consecuencia de lo que habría sucedido o lo que sucedía en el experimento de Petit en la Estación Espacial Internacional. Pequeños cristalitos de sal se están juntando y si se coalescen suficiente van a formar una roca cada vez más grande, formada a partir de fragmentos pequeños. Y eso es lo que uno observa si corta un meteorito y lo ve sobre todo al microscopio de disección. Si los asteroides se formaron por fragmentos de rocas, polvos, pues los planetas también. Solo que acumularon mayor masa, jalaron mayor cantidad de materia, y eso es lo que le pasó a la Tierra, terminando de formarse hace aproximadamente 4.000, aproximadamente 4.500 millones de años. M mayúscula de mega, para no poner tantos ceros. Podemos poner 4.5 por 10 a la 6. No, por 10 a la 9. 1.000 millones. Por 10 a la 9. Pongámoslo así. 4.5, lo ponemos en formato europeo. 4,5, coma decimal, por 10 a la 9 años.
la edad de la Tierra. Y los demás planetas probablemente también. O sea, un meteorito puede convertirse en un planeta. Mientras tengas una estrella joven, sí. Digamos que lo que quedó en el cinturón de asteroides es material que no alcanzó a acumularse, quizá porque más datos de los que tenemos en la tabla. A ver, ya vimos ¿esto qué fue? La inclinación orbital. Esto fue la excentricidad. Otro dato interesante sería la masa. La masa orbital. La masa planetaria. ¿Qué tontería dije? La masa planetaria, M. ¿Cuál es el dato? Mercurio. 0.330. 0.330. ¿Qué unidades son? 10 a los 24 kilogramos. Por 10 a la 24, o sea, un montón. kg kilogramos. O sea, no llega a la unidad de 10 a la 24, sería 3.3 por 10 a la 23 kilogramos. ¿Sí? Pero todos, como para no variar acá el 24, la potencia 24, vamos a poner todos. Venus. 4.87 por 10 a la 24 kilogramos. La Tierra, 5.97 por 10 a la 24 kilogramos. Casi 6. Marte, 0.642. ¿Se fijan? La masa de Marte. ¿Recuerdan lo que les dije que la gravedad de Marte, un humano en Marte es atraído por esta masa? La fuerza de interacción, la fuerza gravitacional en Marte es menor, casi la décima. Júpiter, aquí sí nos vamos a ir. ¿Cuánto es? 1898. ¿Ese es el año? 1898 por 10 a la 24. Es como si digamos que es 1.9 por 10 a la 27 kilogramos. O sea, mil veces, entre comillas, en cuanto a orden de magnitud, 1000 tierras, entre comillas, son un Júpiter por masa. Sin embargo, Júpiter es gaseoso y su principal composición es hidrógeno, helio, CH4, metano, NH3, amoníaco, parece que también tiene agua, vapor de agua, etc. Saturno. 568. 568. Menos que la tercera parte de Júpiter en cuanto a masa. Urano. 86.8, perdón. .8. Neptuno. 102. Plutón. 0.014, vamos a poner. O sea, es mucho más pequeño que todos los demás. O sea, es muy pequeñito en cuanto a masa. Muy excéntrica, muy inclinada su órbita. Muy excéntrica su órbita y muy pequeña su masa. Y además, en la década de los 80 se detectó la presencia de satélites, mencioné a Caronte, cuya masa es muy cercana a la de Plutón
y es por eso que su centro de gravedad común está fuera del radio orbital, del radio planetario o radio corporal de Plutón. Entonces, tanto Caronte como Plutón orbitan alrededor de un centro de masa común. O sea, es muy diferente a los demás planetas. Con ese y otros criterios, la Unión Astronómica Internacional terminó desclasificando a Plutón a finales del siglo pasado, finales de la década del 90 o principios del siglo XXI. Fue que Plutón fue desclasificado como planeta y reclasificado como planeta enano transneptuniano. Transneptuno, o sea, más allá de Neptuno. Y además se fueron encontrando otros objetos con características similares más allá de Plutón, no muy lejanos de Plutón. A esos objetos se llaman objetos transneptunianos, que son planetas enanos. Pero también mencionamos que en el cinturón de asteroides se encontraron cuerpos como Ceres y otros que también son, cierto, estos son esféricos o esferoides. ¿Bien? Ceres también es esférico. Busquen los datos de Ceres y de Caronte, por ejemplo, y otros objetos transneptunianos y otros objetos, planetas enanos. También es un planeta enano. Ceres es un, vamos a poner PE, planeta enano, pero en el cinturón de asteroides. Es una PECA. Planeta enano en el cinturón de asteroides. Entonces, tenemos el sistema solar conformado por más allá que solamente una estrella de planetas, además de los asteroides y los cometas que se conocen desde el siglo XIX, sino que ya tenemos una estrella, planetas enanos internos, planetas enanos externos, cometas, asteroides y los objetos de la nube de Oort que suelen ser cometas. Bueno, vámonos con más datos de este tipo. La Tierra, vámonos entrando un poco en la Tierra. Otro dato importante es, por ejemplo, el radio orbital. No, radio orbital, no. Bueno, sí, el radio orbital. Vamos a poner primero el radio planetario. El radio planetario, R sub índice P. ¿Cuál es el radio o distancia orbital? Pues así, ¿cómo está el dato? Como distancia orbital, vean, tienes la tabla. ¿Distancia desde el Sol? Distancia desde el Sol. Es que me gusta llamarle, de acuerdo a la ecuación de Newton, radio, ¿sí? Que sería la distancia desde el Sol. Promedio puede tener, porque dado que las órbitas son elípticas, hay un radio menor y un radio mayor, que serían el perihelio y el afelio, ¿sí? Que eso depende de la excentricidad. Pero viene el dato del radio promedio, o el radio medio, el radio orbital medio. ¿Cuál es el de Mercurio? ¿Sí viene el radio medio o vienen los extremos? No me acuerdo. Sí, distancia del Sol en millones de kilómetros, 10 a la 6. Está por 10 a la 6 kilómetros, millones de kilómetros. En el caso de Mercurio, 57.9. Venus, 108.2. La Tierra, 150. 149.6. Me falló. Bueno, redondeando 150. 149.6. Marte, 227.9.
Júpiter, 778.6. Saturno, 1433.5. Urano, 2872.5. Neptuno, 4495.1. Plutón, 5906.4. podemos dar números redondos. En el caso de Mercurio, 60 millones de kilómetros desde el Sol, media. Venus, 100 o 110 millones de kilómetros. La Tierra, 150. Marte, 230. Júpiter, 780. Casi 800. O vamos a ver, no, sí le falta, 780. Saturno, se fijan que es como el doble, 7, 14, al menos en el tercer dígito. ¿Sí? 7, 14. Luego el doble, ¿cuánto sería? 28. El doble sería 56, pero se queda en 45. 40. Y el doble sería, ya no cumplió, ¿eh? ¿Por qué? Porque la excentricidad es muy grande. Entonces, un radio mayor muy grande con un radio menor muy pequeño nos va a dar una media con una gran desviación estándar. Entonces, por eso aquí como que no habría que hacerle mucho caso a eso. Uy, sonó mucho. 5906.4. Voy a poner en verde para que sea armónico. 5000, ¿qué dije? Se me olvidó. 5000, ¿qué? 906. 900. 4.8. 5906. Ah, 5906. El de Plutón. 5906.4. Ahí está. Ahí ya saben. Bien, bueno. Eso es el radio orbital o distancia desde el Sol. Vamos a ver cómo viene el dato, radio planetario o diámetro planetario. Diámetro. Entonces vamos a poner el diámetro planetario. Aquí se llama radio orbital, radio planetario. Radio orbital. Radio orbital. Y este es diámetro planetario. El diámetro de cada planeta. Mercurio. 4879. 4879. Ah, las unidades están en Kilómetros. kilómetros. km. La verdad que esto lo puse en verde para que no se confunda. El litio. Entonces sería litio y kilómetros. 4879 Mercurio. Venus. 12104. 12104. La Tierra. 12756. Se fijan que son casi del mismo radio la Tierra y Venus, pero la diferencia está en la masa. La masa de Venus, la masa de la Tierra, perdón, la masa de la Tierra es casi un 50% mayor que la masa de. No me acá están las masas. La masa es casi una quinta parte mayor de la Tierra que la de Venus. Diríamos 4.9 contra 5.9 kilo por 10 a la 24 kilogramos. Ahorita vamos, ¿por qué mencioné esto? Vamos a Marte. Vamos a ver los datos de Marte. Marte, ¿cuánto es? 6792. 6792. La mitad en diámetro de la Tierra. La masa, la masa acá está. La décima parte de la Tierra. Ahorita les voy a comentar algo que van a hacer en casa, por favor. Júpiter. Por Júpiter. 142.000. Ah, esperen. 142.000
984. 984 kilómetros. Una bestialidad. Estamos hablando de 1.2 por 10 a la 4, aquí estamos hablando de 1.4 por 10 a la 5. Un orden de magnitud más grande. O sea, 10 veces más grande en cuanto a el diámetro. La masa no se diga, una bestialidad. Aquí está. 6, redondeando, contra 1898. Hablando de la masa. Júpiter, Saturno. 120.000. 120.000 es más pequeño. 536. 536 kilómetros. Urano. 51.000. 51.118 kilómetros. Si todas son kilómetros. 118. 1118. Neptuno. 49.000. 49.528. 528. Y Plutón. 2.370. 2.370 kilómetros. O sea, es como la mitad del Mercurio. O sea, sigue siendo pequeño en masa y en diámetro. Ahora, por favor, en casa, calculen la densidad planetaria, que es masa entre volumen. Esto es la densidad. Vamos a centrarnos en la densidad de la Tierra y vamos a compararla con Venus y Marte. Eso sí vamos a hacerlos ahorita. A ver, necesitamos el volumen. ¿Viene el dato de volumen? Si no, tendríamos que calcularlo. ¿No? ¿Densidad? No, el volumen. ¿O viene la densidad? Sí. Bueno, de una vez. Ya nos ahorramos la tarea. Vamos a ver entonces. La densidad. Aquí pusimos la fórmula para que en todo caso la verifiquen. ¿Sí? Como si no viene el dato de volumen, a partir del diámetro lo dividen entre 2 y usan la fórmula para calcular el volumen de una esfera. ¿Sí? Que es 4/3 por pi por radio al cubo. Me acuerdo porque la usaron ayer en física. Si no, no me acordaría. Ok, densidad de mercurio. 5.427 5.427 unidades. kilogramos sobre metro cúbico. Kilogramos sobre metro cúbico. Bueno, es metro, no masa. Metro es así. En el cúbico. Ok. 5.427 mercurio. Venus. 5.243. 5.243. La Tierra. 5.514. Ajá. Vean que son muy parecidas las densidades. Quizá la composición elemental sea muy parecida. Metales, principalmente. Marte. 3.933. 3.933. Sí. Vean, no solamente es más pequeño en masa, es más pequeño en volumen, sino incluso su densidad es mucho menor. Vamos a decir 4.000, redondeando. 3.9 serían 4.000 kilogramos entre metro cúbico contra 5.500 de la Tierra. Ahora, Júpiter. 1.326. 1.326, que son gases. Marte todavía son rocas, pero al estar más lejos del Sol, pues habría menos materia pesada, elementos pesados, y más materia, elementos menos pesados. Saturno. 687. 687 kilogramos entre metro cúbico. Urano. 1.271. 1.271. Neptuno. 1.633.
1638 y Plutón. 2095. 2095. O sea, se empieza a parecer a los planetas sólidos. Ya no es un gas, es la mitad, menos, bueno, aquí sería un 50%, no como el 75%, ¿sí? 20 contra 16 aproximadamente. Pero es mucho menos denso, mucho más denso, perdón, que los gaseosos, casi tan denso como los rocosos, digamos que se parece a Marte, pero ¿qué conformaría entonces a Plutón? Está muy lejos del Sol, lejos de donde habría elementos pesados, difícilmente tenga metales. ¿Qué habría? Compuestos químicos ligeros, formados por elementos químicos medianos, como carbono, nitrógeno. Quizá esté conformado por compuestos de nitrógeno, incluso nitrógeno molecular N2, pero mientras que si está cerca del Sol serían gases o líquido, bueno, no, gases más bien, al estar tan lejos, es tan poca la radiación solar que llega, que la temperatura es baja y entonces la materia estará solidificada por la baja temperatura, diríamos congelada. Hielo de nitrógeno tal vez, hielo de agua, agua sólida, hielo de metano, CH4, hielo de amoníaco, NH3. Bien, comparemos la Tierra con los dos cercanos dentro de la zona habitable. Las densidades son parecidas de Venus y de la Tierra, ya no tanto la de Marte. Vamos a ver bien los datos de temperatura superficial. ¿Sí o no? Temperatura. La última. ¿Sí viene o no? Sí, bueno, temperatura. Porque estaríamos hablando ya de la relación con el Sol dependiente de la distancia orbital. ¿Dónde está la distancia? Acá está. Radio orbital. Temperaturas. Mercurio. 167. Unidades. Celsius. Grados Celsius. Podemos ponerlo en lenguaje físico, en unidades físicas que sería Kelvin. Le sumamos 273, pero manejemos los Celsius. Temperatura entonces de Mercurio, ¿cuánto? 167. 167. Venus, 464. 464. Mercurio, de la Tierra, 15. 16.5. Sí. 1,5 grados desde el que se tenía hace 100 años, que es ese. Todavía muy optimistas los de la NASA, cuando publicaron esa tabla por última vez, decía 15. Marte, Menos 65. menos 65. Júpiter, Menos 110. menos 110. Saturno, Menos 140. menos 140. Menos. Urano, Menos 195. menos 195. Neptuno, Y menos 200. menos 200, ya no hay mucha diferencia. Plutón, Menos 225. menos 225. ¿Cuál es la mínima posible en el universo? Lo voy a poner en negro para que se distinga y no se piense que es otro planeta. Menos 273.15. Esto es igual a 0 K. 0 Kelvin. La temperatura absoluta. Bien. Entonces le tenemos que sumar estos 273 a todas para tenerlos en grados, en Kelvin, no son grados, son Kelvin nada más. Entonces,
Ya Plutón está muy cerca del cero absoluto. ¿A cuánto? A casi 6.000 kilómetros, 6.000 millones de kilómetros. ¿Sí? 6 por 10 a las 6.000 por 10 a las 6, 6.000 millones de kilómetros. Una distancia inconcebible. Bueno, ok. Aquí hay vida. La zona habitable va de Venus, por el tipo de estrella del Sol, de... ¿Cuánto es la distancia? Aquí está. 108 millones de kilómetros desde el Sol hasta 220, 230 millones de kilómetros del Sol. En medio está la Tierra, 150, redondeando. Es donde es factible que haya agua líquida. Pero el agua líquida depende, esto depende de P, B y T. ¿De qué manera? P, B igual a N, R, T. La ley general de los gases. De eso depende que haya agua líquida. Vamos a ponerle ya de líquido a líquida. En la Tierra hay agua líquida. En Marte. Ahora, es cierto, aquí la presión, debemos considerar otro dato que sería la presión debida a la presencia de gases. Gases implica cuando hay una superficie sólida, entonces si hay superficie sólida, los gases de una superficie sólida implican atmósfera. Y si hay atmósfera, entonces hay esta presión. Si no hay atmósfera, como en Mercurio, no hay atmósfera, está demasiado cerca del Sol y lo que haya habido de gases los barrió el viento solar, pues no hay atmósfera. En los planetas más allá del cinturón de asteroides, pues sí, estos son gaseosos. Júpiter es gaseoso, Saturno es gaseoso, Urano es gaseoso, Neptuno es gaseoso, Plutón es sólido. Pero Plutón es sólido vamos a poner aquí asterisco, no porque sea una estrella, sino por esta temperatura. Está tan baja que todo está solidificado. En cambio, los otros planetas son gaseosos, pero por el material del cual se formaron. No habría polvo sólido suficiente. Quizás sí muy metido en el fondo, en el centro de masa de los planetas, pudiera haber algo sólido, tal vez, no se sabe, o medio líquido quizá, tal vez. Pero lo que se ha detectado es que son gases principalmente. Como no hay una superficie sólida, no le podemos llamar atmósfera. Atmósfera es la masa gaseosa que esté sobre una superficie sólida. Entonces se requieren planetas rocosos como Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, pero que efectivamente tengan atmósfera. ¿Cuáles tienen atmósfera? Mercurio no tiene atmósfera. Venus sí. El último dato que vamos a ver si viene ahí, la presión atmosférica. P. P. Sería en atmósferas. ¿Sí vienen en atmósferas? En bares. ¿En bares? Entonces no vienen en atmósfera. Estamos hablando de cervezas, ¿no? Tenían que salir los bares, las cantinas, los antros, los pubs británicos. Entonces son bars. Bar. Presión en Mercurio. Cero. No hay atmósfera. En Venus. 92.
92 atmósferas. Yo digo que son como 90. Ya 2 más, 2 menos, esas alturas es lo. En la Tierra, 1.0, una atmósfera. Aunque varía por la temperatura. ¿Sí? Si varía la temperatura, varía la presión. La temperatura puede variar por condiciones de interacción de la radiación solar con los gases de la atmósfera. Y eso nos va a explicar una pregunta que surge si ahorita que revisemos los datos. Marte, 0.01, la centésima parte de la Tierra. Júpiter, Plutón, tampoco, también viene desconocido, ¿no? Aquí busquen, a ver si todavía están los datos, no nos han borrado. La misión New Horizons, Nuevos Horizontes, que creo que fue en 2014. La sonda espacial New Horizons pasó, sobrevoló Plutón y tomó datos que no están en esa tabla. ¿Sí? Vean si los encuentran. Curiosidad científica, nada más, porque no aporta mucho a esto. Zona habitable. Zona habitable. Venus a Marte. Venus. Hasta K, la masa, todavía. Más que la excentricidad. Ok. Masa 108 masa 4.9 por 10 a 24 kilogramos, 6. No es tanta la diferencia. Marte sí. ¿Sí? Eso afecta a la fuerza de gravedad. Radio orbital 108 a 150 a 230. No hay mucha diferencia porque están todas dentro de la zona habitable. Radio orbital, pues, ¿esto qué es? Diámetro. Mediante el diámetro y la masa calculamos la densidad. Y aquí la tenemos: 5000, 5000, 4000. Digamos que no está tan lejos la densidad de Marte respecto a los otros dos. Está en el orden de los miles. Y a una diferencia de una unidad en los miles. Porque en los miles también estarían estos, pero son gaseosos. No habría quizá donde se soportara una forma de vida, o quizá donde hubiera agua líquida. El problema no es tanto que estén ahí, o sino la existencia de agua líquida. Aunque por ahí Carl Sagan y su colega Salpeter hicieron un ensayo razonado científico en el que hipotetizaron la posibilidad de existencia de formación de vida en Júpiter. Luego les paso la foto. Ya para terminar, ¿cuáles son presión, temperatura? Presión se debe a la presencia de gases sobre la superficie, atmósfera. ¿Cuáles tienen atmósfera? Venus, la Tierra y Marte. ¿Cuál es la presión atmosférica? En Venus es casi 100 veces, ¿sí?, o 90 veces la de la Tierra. O sea, está aplastado. Y la de Marte es 100 veces menos, 100 veces más, 100 veces menos. Pero no solo eso, la temperatura, algo que deben revisar, háganlo de aquí al próximo martes, la composición química de las atmósferas. Esto implica atmósfera, ¿sí? La presión atmosférica. Bar. Esto significa atmósfera. ¿Cuál es la composición química? Porque la composición química, este va a ser el asterisco rojo, tiene que ver con la temperatura por efecto invernadero.
Si bien Mercurio es el que está más cerca del Sol, su temperatura es de solo 167 grados Celsius. Venus está 50 millones de kilómetros más lejos del Sol y su temperatura es casi el cuádruple en grados Celsius, de 167 a 464. ¿Por qué? Les voy a dar el dato rápido. La composición, el porcentaje de composición química de Venus, el 90% es CO2. Tanto en Venus como en Marte, CO2 es el 90%. Pero la diferencia es la presión. No es lo mismo tener presión de dióxido de carbono 0.01 que presión de dióxido de carbono 90. Aquí la cantidad de dióxido de carbono es 1, 2, 3, 1000 veces mayor que en Marte. Y el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero. Quiere decir que esto captura infrarrojo con mayor eficiencia acá que acá. Aquí hay tan poco dióxido de carbono total, aunque es el 90%, en cantidad es tan poco que el efecto invernadero es muy escaso. Además de que está a 200 millones de kilómetros del Sol. Acá está más cerca del Sol, a 100 millones de kilómetros, pero hay esta cantidad en presión de dióxido de carbono. Entonces el efecto invernadero es enorme y hace que la temperatura sea de 464 grados Celsius. En el caso de la Tierra es solamente todavía ahorita 16.5, porque hay un porcentaje pequeño aumentado. En los últimos 50 años ha aumentado el dióxido de carbono terrestre, aquí vamos a ponerlo, el dióxido de carbono ha pasado de 350 partes por millón a 420, creo, si no es que más, partes por millón. Es lo que ha provocado el aumento de 15, que es lo que dice su dato, desde la tabla, a 16.5 grados Celsius. Y hay otro factor de la Tierra como planeta, que es más allá de la existencia de una atmósfera en la cual hay vapor de agua, dióxido de carbono y otros gases. El vapor de agua también tiene efecto de invernadero, el vapor de agua, ¿sí? Que es lo que ha pasado con la masa de la Tierra, sobre todo la estructural en la superficie. Tenemos una superficie sólida, pero debajo de la superficie sólida, la roca aumenta su presión y su temperatura, aumenta su presión, aumenta su temperatura, y esto lleva, en el caso de la Tierra, a que la roca esté fundida. Y esto provoca la tectónica de placas. Que hace que la composición química de la atmósfera vaya cambiando con el tiempo. Y ese cambio ha sido un motor para la formación de vida y la evolución de la misma. Además de que la presión, una vez que surge la vida en la Tierra, la misma actividad metabólica de los seres vivos va cambiando la composición química de la atmósfera. Pero eso lo veremos en otro momento.